Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Sí. Muy Sí. bien. Con uno que la vea me doy por bien servido. Recuerden que para que se lleve a cabo un proceso, tenemos que analizar este término. Había una componente entálpica y una componente entrópica. Si no hay interacción entre las partículas de soluto y disolvente, quiere decir que no hay energía potencial ni cinética asociada al proceso. Por lo tanto, la componente entálpica tiene un valor de 0 y la solución, el hecho de que esta energía de Gibbs sea mínima, solo obedece a ese otro término. Es decir, solo el hecho de que la entropía en el estado de disolución se incrementa es lo que hace que esta delta G se minimice. Ajá. Esa sería una solución no electrolítica. En una solución electrolítica tendríamos que este término, el término entálpico, tiene un valor diferente de 0. Contribuye a la minimización de la energía de Gibbs. ¿Va? Eso es importante. Entonces, una solución electrolítica va a ser aquella en la que no tengamos interacción entre soluto y disolvente. Vamos a ver que en realidad siempre existe esa interacción y eso es lo que nos hace que hablemos de soluciones ideales y no ideales, aún en el caso de soluciones no electrolíticas. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero, vamos a hacer un repaso acerca de las unidades de concentración. ¿Cuántas unidades de concentración recuerdan? Hay una que es bien usada, es el porcentaje en peso, se representa de esta manera. ¿Cómo se define? Es el peso del soluto. ¿Entre quién? Todavía siguen en las fiestas de Entre el peso Navidad. del solvente. Entre el peso de la solución. Exactamente, es el peso de la disolución, no el peso del disolvente, ¿eh? ¿Y quién es el peso de la disolución? Es el peso del soluto más el peso del disolvente. ¿Alguna vez en un examen doctoral un chico decía que el solvente y uno de los sinodales le criticó que el solvente era el que tenía capacidad adquisitiva y que más bien se tendría que hablar del disolvente? Estaba idiota el sinodal, o sea, solvente se define como el componente que diluye una disolución, de acuerdo con el diccionario. Entonces, hay mucha gente ignorante, no se dejen amedrentar tan fácil. Entonces, todo esto de aquí sería el peso de la solución. Ok, ¿cuál es la ventaja que tiene esta unidad de concentración del porcentaje en peso? Tiene la principal ventaja de que no es función de la temperatura. Lo voy a poner así. Eso es una ventaja. Como yo tengo el peso del disolvente y le añado cierta cantidad de soluto, entonces por definición no depende de la temperatura, ¿no? Tiene otra utilidad, sobre todo en la síntesis química. Muchas veces recuerden que los productos son desconocidos, no se conoce la fórmula molecular, por lo tanto tampoco se conoce el peso molecular. Entonces es útil cuando estamos tratando con compuestos desconocidos o impuros. ¿Qué otra conocen? El porcentaje en mol se representa como un signo de por ciento y una X minúscula. Recuerden aquí que XI es igual a NI entre la sumatoria de todas las demás cantidades de sustancia. ¿Ah? Para gases habíamos visto que
el porcentaje en mol es igual al porcentaje en volumen. Ajá. Solo para gases. En soluciones no aplica esto. ¿Sale? Bueno, ¿qué otra? Está la molaridad. Esta se representa como una M mayúscula. ¿Quién era la molaridad? Son los moles o la cantidad de sustancia del soluto. ¿Entre quién? Entre el litro de solución. Esta tiene una desventaja y es que sí es función de la temperatura. Recuerden que la solubilidad es una función de la temperatura. Entonces yo puedo disolver más o menos cantidad de sustancia de soluto dependiendo de la temperatura. Entonces, desventajas, que es una función de la temperatura. ¿Ah? ¿Cuándo es útil? Es útil cuando podemos conocer el volumen de la solución. Entonces, en general, para eso existe un matraz que se llama matraz aforado. Sirve para preparar soluciones con cierta molaridad. Entonces, es útil. Por eso es que se utiliza mucho en las titulaciones. Seguramente algunos de ustedes hicieron prácticas de titulación. Ha sido base cuando iban en el nivel medio superior. Entonces, aquí no necesitamos pesar el disolvente. Ajá. Ok. Y hay otra que nos va a ser muy útil para el curso, de hecho casi siempre es la que se aplica en cálculos físico-químicos y se llama molalidad. Esa la vamos a representar con una M minúscula. La molalidad se define como los moles del soluto también, al igual que en la molaridad, pero ¿entre quién? Entre el kilogramo de disolvente. Ahora sí necesitamos conocer la masa del disolvente. Como ventaja, otra vez, la molalidad no es función de la temperatura, es independiente de la temperatura. Uh-huh. Y hay muchas otras. Seguramente recuerdan ustedes la normalidad. Esos eran número de equivalentes químicos por litro de solución. Existen porcentajes. Bueno, ya hablamos de los porcentajes en mol, en masa, en volumen. Hay muchas otras. ¿Ah? Pero en general con la que nos vamos a quedar nosotros es con la molalidad. Por lo que les digo, tiene la ventaja de no ser una función de la temperatura. Ok, aquí vamos a hablar de lo que decíamos acerca de las interacciones entre volumen, entre soluto y disolvente. Lo voy a abordar en un subtema que se llama volumen molar parcial. Esta clase va a ser casi de puras definiciones. Cuando nosotros mezclamos, este problema ya lo habíamos enunciado alguna vez, 1 litro de alcohol con 1 litro de agua. ¿Cuál es el volumen final? Eso se conocía como volumen de exceso. ¿Qué era el volumen de exceso? Bueno,
como siguen dormidos, les voy a dar la respuesta a la interrogante que les propuse. Si nosotros mezclamos 1 litro de agua con 1 litro de etanol, el volumen final va a ser inferior a los 2 litros. Y eso se debe a que tenemos interacciones intermoleculares entre las moléculas de agua y las moléculas del etanol. Depende a quién consideremos como disolvente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una cantidad equivolumétrica. Bueno, esas interacciones hacen que se acorten las distancias que están presentes en el líquido puro y entonces tendríamos un volumen de exceso negativo. En este caso las interacciones son atractivas, pero puede ser el caso también de que tengamos interacciones repulsivas. Si es así, entonces las distancias serán mayores entre las moléculas que en los líquidos puros y entonces tendríamos un volumen de exceso positivo. ¿Va? Bueno. Mmm, Este enunciado que les pongo aquí es lo mismo que les acabo de describir. Ajá. Si nosotros analizamos esto en una gráfica, en general en la literatura se van a encontrar muchas gráficas de este tipo, se encuentran representadas como un cuadrito. Vamos a ver que yo tengo aquí una línea recta que describe el caso de una solución ideal. En el eje de las ordenadas yo voy a representar al volumen en litros y en el eje de las abscisas voy a representar la fracción mol. Ahorita voy a poner, por ejemplo, a la mezcla etanol-agua. Si el etanol y el agua no tuvieran interacción química, yo vería que el comportamiento volumétrico es una línea recta. Ajá. Los volúmenes son simplemente aditivos. Por cierto que esta coordenada XY representa en esta parte de la gráfica un 100% de etanol y de este lado de la gráfica representaría un 0% de etanol. O sea que, ¿qué cantidad de agua tengo aquí en el 0% de etanol? Un 100% de agua, ¿no? ¿Y qué cantidad de agua tengo en el 100% de etanol? Un 0% de agua. Ajá. Entonces les decía, ese sería el caso de una solución ideal. Sin embargo, en los textos siempre se van a encontrar que el comportamiento no es lineal. Van a ver que en lugar de eso hay una curva de este estilo. Eso se debe a que tenemos un volumen de exceso negativo. Si por el contrario yo tuviera un volumen de exceso positivo, o sea que las repulsiones fueran más importantes que las atracciones, yo tendría que la gráfica se comporta de esta otra manera. Entonces este sería un delta B mayor que cero, volumen de exceso positivo, y este es un delta B menor que cero, volumen de exceso negativo. Fíjense que yo tengo que cuando se encuentran al 50 y 50% es donde tengo el menor volumen de exceso. Ajá. Entonces en la mezcla equivolumétrica o equimolar, yo es donde tendría la mayor contribución al volumen de exceso negativo. Es algo coherente, ¿no? Si tengo la misma cantidad de las moléculas, entonces estaría llegando a un mínimo en el volumen. ¿Ah? Ok. Mm, déjenme ponerles nada más el caso de la solución ideal. Esta ocurre cuando los volúmenes son aditivos. O sea, no hay volumen de exceso.
Vamos a iniciar con una suposición para el desarrollo de las ecuaciones que les voy a presentar. Me dice la suposición que a temperatura y presión constantes, el volumen de una solución ¿de qué depende? Solo depende de la cantidad de sustancia que haya de ese componente. Eso ya lo analizamos en el caso de los gases, era la hipótesis de Avogadro, ¿no? Este enunciado lo podríamos reducir a esta expresión. El volumen es igual al volumen que tenga cada uno de los componentes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa para un sistema bicomponente? Yo tendría que el incremento del volumen se puede representar como la derivada parcial del volumen con respecto de la cantidad de sustancia del componente 1, teniendo constantes a la presión, a la temperatura y al resto de los componentes. ¿Pero quién es el resto de los componentes? Es el componente 2. ¿Ah? Esto multiplica a la diferencial de N1 más la derivada parcial del volumen con respecto del componente 2, otra vez a temperatura, presión y componente 1 constantes, por la diferencial de el componente 2. O sea que dB es igual a el volumen molar del componente 1 por la diferencial del componente 1, bueno, de la cantidad de sustancia del componente 1, más el volumen molar del componente 2 por la diferencial de la cantidad de sustancia del componente 2. Para el proceso finito, o sea, llevando a cabo la integral, yo tendría que el dB, la diferencial del volumen, se convierte simplemente en el volumen del sistema, y esto es igual a N1, volumen molar 1, más N2, volumen molar 2. Vamos a definir una cantidad que se llama energía de Gibbs molar parcial. Ya habíamos trabajado con este término. La habíamos definido así, como una energía de Gibbs que era una propiedad intensiva, dependía de la cantidad de sustancia, o más bien es independiente de la cantidad de sustancia. La energía de Gibbs molar parcial para el iésimo término me estoy refiriendo a un sistema multicomponente. Voy a definir a la energía molar parcial, energía de Gibbs molar parcial del iésimo término, como esto, como la derivada parcial de la G con respecto de la cantidad de sustancia cuando la temperatura, la presión y el resto de las cantidades de sustancia de los componentes se mantienen constantes. NJ es una constante.
Este término entonces es el incremento de la energía de una solución cuando se agrega más de ese componente. En las condiciones de temperatura y presión constantes. ¿Ah? Ahora, ya habíamos trabajado con esta cantidad, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el significado físico? Déjenme ponerles este enunciado. Esta energía de Gibbs molar parcial del componente I también se define o también se conoce como potencial químico. El potencial químico se enuncia o se representa como la letra mu del componente I. Ajá. Entonces, la energía de Gibbs total del sistema sería la suma de los potenciales químicos. Puedo recurrir a esta ecuación, puedo decir que la G es igual a la cantidad de sustancia del componente 1 por su potencial químico más la cantidad de sustancia del componente 2 por su potencial químico. Ajá. De la misma manera que la energía de Gibbs es un criterio de equilibrio, pues el potencial químico también. Entonces voy a decir aquí que el potencial químico es un criterio de equilibrio o de espontaneidad. O sea, lo que les quiero decir aquí es que hasta el momento habíamos analizado como criterio de espontaneidad al delta G, ¿no? Eso es porque estamos hablando o habíamos estado hablando de sistemas de una sustancia pura. Si tenemos una sustancia multicomponente, una solución líquida o gaseosa, entonces el criterio de espontaneidad se convertiría en el potencial químico, o sea, en la energía de Gibbs molar parcial. Ajá. Vamos a hacer la analogía con un sistema en el que se está transportando masa. Por ejemplo, en una solución, yo estoy añadiendo cierta cantidad del componente I a la disolución, entonces tengo un fenómeno de transporte. Entonces déjenme enunciarlo de esta manera. Para la migración de cierta cantidad de sustancia del componente I, de un estado A, de un estado inicial, con cierto potencial químico,
en un proceso que ocurre a temperatura y presión constante, ¿quién sería el cambio de energía de Gibbs? Veamos quién sería. Sería el estado inicial menos el estado final, ¿no? O sea, yo puedo decir que para el proceso infinitesimal, el cambio de la energía de Gibbs es el potencial químico del componente I en el estado final, en el estado B, menos, bueno, perdón, por la cantidad de sustancia, por el cambio en su cantidad de sustancia, menos el potencial químico de ese componente en el estado A por el cambio en su cantidad de sustancia. Solo estoy analizando al componente I que está pasando a difundirse en otro sistema, desde el inicial en el que no se encuentra o se encuentra en una cantidad pequeñita, hasta el estado final en el que estamos incrementando su concentración. Entonces, el dG lo puedo expresar en términos de, voy a hacer aquí una factorización, sería el potencial químico del componente I en el estado final menos el potencial químico del componente I en el estado inicial por el cambio en la concentración de ese componente. Uh-huh. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el potencial químico del estado final es menor que el potencial químico del estado inicial? ¿Cómo sería el cambio en la energía de Gibbs del sistema? ¿Es menor o mayor que cero? ¿Es negativo o positivo? Es negativo. Es menor que cero. Eso quiere decir que, ¿cómo es la espontaneidad del proceso? El proceso es espontáneo, ¿no? Ahora, ¿qué pasará si el potencial químico en el estado final mayor que el potencial químico en el estado inicial? Eso querría decir que el dG tiene que ser mayor que cero. El proceso va a ser espontáneo, pero va a ser espontáneo en la dirección contraria. El proceso es espontáneo de B a A, o sea, del estado final al estado inicial. En el cambio que va de A B, el proceso sería no espontáneo, pero en el cambio que va de B a, el proceso es espontáneo. Eso puede aplicar en un montón de cosas, puede aplicar en soluciones, puede aplicar en transporte, o sea, en transferencia de masa, puede aplicar en una reacción química, en muchas otras cosas, en un cambio de fase, etcétera. ¿Ah? Déjenme hacerles esta aclaración aquí entonces. Transporte de masa puede ser un proceso de difusión, o sea, un proceso que obedezca a la ley de Fick. Puede ser el transporte de masa en una interfase, por ejemplo, en un cambio de fase. ¿Qué más puede ser? En la formación de una solución o en una reacción química.
En todos estos casos, la transferencia ocurre de un estado con un valor alto de potencial químico a otro estado con un valor más bajo del potencial químico. Este potencial químico es análogo a la energía potencial que vemos en la mecánica clásica. ¿Se acuerdan que siempre nosotros vamos de un estado de alta energía potencial a un estado de baja energía potencial? Por ejemplo, en una caída de agua, ¿no? O en cualquier estado de la mecánica clásica, vemos que siempre vamos de un estado de alta energía potencial a un estado de baja energía potencial. En el caso de fenómenos físico-químicos, entonces es el potencial químico quien nos da el criterio de espontaneidad. Siempre vamos a ir en un proceso de un estado de alto potencial químico a un estado de bajo potencial químico. ¿En qué se diferencia el potencial químico de la energía potencial de la mecánica clásica? Pues se diferencia en el hecho de que para un fenómeno físico-químico estamos considerando la entropía, mientras que para un fenómeno de la mecánica clásica en general no la consideramos. Ajá. Ok. Entonces, esa es la razón, el que equivalga a la energía potencial de la mecánica clásica, es la razón de que la energía de Gibbs molar parcial se conozca como potencial químico. Ajá. Vamos a utilizar al potencial químico para definir la espontaneidad en varios tipos de procesos. Comenzaremos con la termodinámica de mezclas. Nada más déjenme ponerles aquí el enunciado de que el potencial químico equivale a la energía potencial de la mecánica clásica. En un proceso termodinámico. Por eso es que muchas veces cuando llevamos el curso de química, les hablaba para hablar de la energía, por ejemplo, de una reacción en la que los compuestos A más B me dan los productos C más D. Les decía que se alcanzaba una energía de activación, que este era el delta H de la reacción, y la coordenada que yo les ponía en energía era una U. Esta U no se refiere a la energía interna, se refiere al potencial químico. ¿Ah? Nada más que en química se denota como una U mayúscula y en físico-química se denota como la letra mu. ¿Ah? Dicho de otra manera, esto equivaldría a el delta G, pero sería un delta G molar parcial. ¿Ah? Ok, todo eso lo vamos a emplear entonces en el siguiente desarrollo. ¿Qué pasa cuando se mezclan dos componentes para formar una solución? Vamos a ver el caso de los gases, sería el caso más simple. La mezcla espontánea de dos gases va acompañada de una disminución en el potencial químico. Bueno, va acompañada de un cambio en la composición por lo que la energía de Gibbs del sistema disminuye. Vamos a analizar el caso de un gas ideal. Esta ecuacioncita ya la habíamos visto. Habíamos visto que la energía de Gibbs molar, ¿a quién era igual? Era la energía de Gibbs molar para el estado estándar, o sea, un estado de un bar de presión, más el término de corrección RT, logaritmo natural de la presión a la que se encuentra el sistema, entre la presión de referencia, que sería la presión de un bar. Ajá.
En una mezcla de gases ideales, el potencial químico del iésimo componente se definiría igual como el potencial químico del componente I es igual al potencial químico de referencia, o sea, el que ocurre a una presión de un bar, más la corrección RT, logaritmo natural de PI entre un bar. ¿Quién es esta PI? Ya tengo dos gases que están mezclados. ¿Recuerdan que la presión total del sistema era la suma de las presiones parciales? Eso era lo que conocíamos como la ley de Dalton. Entonces, esta PI se refiere ahora a la presión parcial del componente I. Y esto de acá, entonces habíamos dicho que era el potencial químico del componente I, o sea, del componente puro, a un bar. Chicos, me preocupa que sigan despiertos. ¿Están bien? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a considerar la mezcla de cierto número de moles de los gases 1 y 2. N1 y N2 moles de gases ideales, que se encuentran a cierta temperatura y presión. Voy a decir que el valor de temperatura es T y el valor de la presión es P. Antes de que ocurra la mezcla, yo tendría que la energía de Gibbs inicial sería igual a lo que habíamos dicho, líneas arriba. N1 por la energía de Gibbs del componente 1 más N2 por la energía de Gibbs del componente 2. O sea que si combino las dos ecuaciones, me quedaría que N1 y la energía de Gibbs molar del componente 1 sería el potencial químico del componente 1 en condiciones estándar más el término RT, logaritmo natural de la presión, más N2, el potencial químico del componente 2 en condiciones estándar, más el término RT, logaritmo natural de la presión. ¿Qué pasa luego de la mezcla? Los gases van a ejercer ahora una presión parcial. ¿Quiénes son las presiones parciales? Serían P1 y P2. Y recuerden que la suma de esas presiones parciales me da la presión total del sistema, donde P1 más P2 es igual a P. ¿Ah? Esto ocurre si y solo si no exista el volumen de exceso. Delta B es igual a 0. O sea, tengo una solución ideal.
Entonces podría definir a la energía de Gibbs final del sistema como N1, que multiplica a el potencial químico del componente 1 puro, más el término RT, logaritmo natural. Ahora va a ser la presión parcial del componente 1, más N2 por su potencial químico en condiciones estándar, más RT, logaritmo natural de la presión parcial del componente 2. ¿Cuál será el cambio de energía de Gibbs? Es decir, la energía de Gibbs de la mezcla. Sería igual a la energía de Gibbs final menos la energía de Gibbs inicial. Entonces sería G final menos G inicial. O sea, tengo que combinar las dos ecuacioncitas que propuse. Me quedaría que el delta G de la mezcla es igual a N1 RT logaritmo natural de la presión parcial del componente 1 entre la presión P más N2 RT logaritmo natural de P2 entre la presión P. Recuerden la relación PI, o sea, la presión parcial del componente I, es igual a su fracción mol por la presión total del sistema. Si meto esta relación aquí, me quedaría que la energía de Gibbs, el cambio del, la energía de Gibbs de la mezcla, o el cambio de energía de Gibbs, es igual a N1 RT, logaritmo natural de X1, más N2 RT, logaritmo natural de X2. Además, ¿cómo se define la fracción mol del componente 1? Es igual a N1 entre N1 más N2. Simplemente voy a decir que es N1 entre la cantidad de sustancia, porque recuerden que la cantidad de sustancia en los gases es perfectamente proporcional al volumen. Entonces simplemente tengo una cantidad de sustancia de toda la mezcla, ¿no? Y de la misma manera, X2 es igual a N2 entre N1 más N2, o sea, igual a N2 entre N. ¿Ah? Si utilizo esas dos relacioncitas, tendría que la energía de Gibbs de la mezcla es igual a NRT, voy a factorizar todos esos términos, que multiplica a X1, logaritmo natural de X1, más X2, logaritmo natural de X2. Esto por favor al refrigerador. Fíjense que es muy parecido al que venía en su examen. Les preguntaban que cuál era el cambio de entropía para una mezcla de dos gases ideales. Era una expresión muy parecida, la única diferencia es que no involucra a la temperatura, ¿no? Para calcular el cambio de entropía. ¿Cómo se vería esto desde el punto de vista gráfico? Vamos a representarlo con una grafiquita de este estilo. En esta coordenada voy a poner a la energía. La energía representada en términos de las componentes entálpica y entrópica. ¿Qué pasa cuando yo mezclo dos gases ideales? Ya vimos que la energía de Gibbs del sistema va a disminuir. Voy a representar aquí, en esta coordenada de las abscisas, la fracción mol del componente I. Va a disminuir. En el caso de que yo tenga un sistema equimolar, voy a llegar al mínimo de la energía de Gibbs. Cuando tengo lo mismo de un componente en mol que del otro, entonces ahí estaría alcanzando el mínimo en la energía potencial, el mínimo en el potencial químico. Entonces, esta curva de aquí sería el cambio en la energía potencial, sería el delta G, que corresponde a la mezcla,
¿cómo era la interacción entre partículas? No habían interacciones atractivas ni repulsivas. Entonces, ¿cómo es el cambio de entalpía? Recuerden que delta G es igual a delta H menos T delta S. El cambio de entalpía sería una constante, no habría cambio de entalpía. ¿Por qué? Porque no hay interacción entre las moléculas de ninguno de los dos gases, ni entre ellas. Estamos hablando de gases ideales. Es un postulado nuevamente de la teoría cinético-molecular. Entonces, delta H es igual a cero. O sea, el mezclado de los dos gases ocurre solo porque estoy llegando a un estado caótico para el estado final. O sea que estoy maximizando la entropía. La curva de la entropía sería esta de este lado. Nuevamente, el máximo en la entropía ocurriría cuando yo tenga la misma cantidad de un gas que del otro. O sea, esta curva me está representando a la cantidad T delta S. ¿Ah? T delta S de la mezcla. Esta es la entalpía de la mezcla. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda con esto? O sea, el mezclado de gases ideales o el mezclado de soluto y disolvente en una solución ideal solo ocurre debido a la componente entrópica. La componente entálpica tiene que ser igual a cero por la cuestión de que no hay interacciones. Eso es a lo único que quería llegar, que lo enunciamos desde el principio, pero esta es la demostración. Entonces, ¿no les queda ninguna duda de todo esto? No problema. Bueno, déjenme ver si de una vez les adelanto un poquito del siguiente tema. No. De por sí andan ustedes medio adormilados por ser el regreso a clases y la clase está pesada en cuanto a que hay muchas definiciones, muchas ecuacioncitas y todo eso. Entonces me gustaría que le dejáramos aquí y continuamos el día lunes. El día lunes lo que vamos a analizar es la mezcla de dos líquidos que son volátiles, una mezcla binaria también. Entonces ahorita le dejamos aquí, salvo que tengan alguna duda, que no la tienen, ¿verdad? No, por mi parte no, profe. No, profe. Órale, pues. ¿Cuánto tenemos